Muy, pero muy buenas tardes. Saludo primeramente, como me aparece aquí, Arturo Cano, periodista, reportero y sobre todo cronista del periódico La Jornada. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Olivia, Teresa. Un gran gusto saludarlas a ambas y a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Arturo. Tere Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida, Tere, buenas tardes. Hola, Marta, Arturo. ¿Dónde anda el ciudadano? ¿Qué opina? Ya aquí anda, ya aquí sigue. Aquí ya lo acabo de ver que ya se conectó. Federico Bonazo, ahora sí, ¿cómo quedamos? ¿Qué íbamos a decir? Aquí dice músico y escritor en mi escaleta, así que Bueno, el ciudadano que opina, Federico Bonazo, bienvenido, buenas tardes. ciudadano que opina abusando de la paciencia de las audiencias de Astillero y otras mesas. Muchas gracias, un honor estar un miércoles más con ustedes aquí. Arturo, Tere, los saludo con mucho gusto, Marta Olivia. Sí, luego nos acusan hablando del calorcito, que hacemos calorsplaining los norteños, porque acá pues llegamos a 45, 50, pero dice Julio que 29 ya no se aguantan allá en la Ciudad de México. ¿Cómo lo percibes, Arturo Cano? Pues mira, la Ciudad de México, donde tenemos un clima privilegiado, somos muy dados a quejarnos cuando sube o baja la temperatura. Aquí, cuando llega a 11 grados, ya ves por la calle que sacan unas chamarras así como de Alaska, para ir a Alaska, cosas por el estilo. Y también nos quejamos igual del calor. Quienes, por cuestiones de trabajo, hemos recorrido la República y eso, pues damos gracias de tener el clima de la Ciudad de México, que por lo general no nos castiga con altas temperaturas como ocurre en estos días. Y parece que de aquí al domingo, ¿no? Sí, no he visto, pero ya, como ya nos acostumbramos por acá, hay que esperar nada más las lluvias por el norte del país. Tere Rodríguez, ¿tú cómo las percibes ahí? Bien, bien. Yo siempre te veo como muy jovial, muy vital. Yo en cualquier clima se te ve bastante bien. Ay, se agradece, muy generosa tú, de tu mirada. No, pues hace calor, pero ya, ¿qué te decimos, Marta? Uno se quita el sombrero, te manda solidaridades y ya. ¿Verdad? Y Fede Bonazo, que hoy lo veo como un poquito más quemadito. ¿Dónde andabas, Fede? Yo no estoy en la Ciudad de México, pero hace mucho calor aquí donde estoy también. Con razón. Se Yo siente en estoy, todas partes. estoy gozando de las ventajas de ser pareja de una académica que está en su año sabático. Entonces estoy yendo y viniendo a la hermana República del Canadá, donde se despertó, aquí en Montreal, donde estoy ahorita, se despertó la ciudad del invierno. Surgió la primavera, de un día a otro se ponen verdes las hojas de los árboles. Es muy loco lo que sucede. O sea, pasas del hielo. Fede, uno agradece, como decía Arturo, que la Ciudad de México siempre es como término medio, ¿no? Pero también esos cambios de escenario son como, tienen su magia, ¿no? Tienen su magia que aquí las temporadas se sienten muy claramente, ¿no? La diferencia entre una y otra. Pero ya extraño México mucho. Ya muy pronto vamos a estar por allá. Venga. Muy bien, excelente. Y comenzamos con nuestros temas. Empezamos, si les parece, por el impacto y la presencia de Pepe Mujica, la huella que ha dejado en América Latina. Veíamos ya ahora los funerales y veíamos a ciudadanos de todas partes y recordar que cobra más importancia porque es un país comparado con algunos otros, un país de apenas 3,5 millones de habitantes. Arturo Cano. Bueno, sin duda, don Pepe Mujica es toda una figura, un referente, una bandera, un ícono de la izquierda latinoamericana, y en su biografía se condensan muchas de las virtudes que esta corriente de la izquierda, que tiene muchas variantes, que es un espectro muy amplio, presume siempre. Es un personaje que concita consensos, y en su caso esos consensos llegan incluso a la derecha.
Así como en algún otro momento personajes como Felipe González, el líder del Partido Socialista Obrero Español, causaban unanimidad en América Latina. Ah, sí, quisiéramos tener una izquierda, pero como esa, como la izquierda española, que es moderna. Es lo que estaban diciendo, pues es una izquierda que ve por nuestros negocios, que se alinea a las políticas de la derecha, como ocurrió con el PSOE en los casos del gobierno de González, con los GAL y con el ingreso de España a la OTAN. Pero bueno, Pepe Mujica, así como Lula en otro momento, ya ahora les parece más radical Lula, pero como Lula en otro momento era el ejemplo a seguir. Queremos socialistas o queremos izquierdistas como Lula o como Mujica y no como Chávez o Fidel Castro, en fin. Y era una personalidad empleada para ese relato de la izquierda buena y la izquierda mala. Yo creo supongo que don Pepe Mujica se reía de eso, se fue convirtiendo con el paso de los años en un enorme costal de frases muy sabias, de las cuales habrá que hacer un compendio, sobre todo aquellas reflexiones que hacía sobre cosas muy cotidianas, sobre qué tiene que ver la política con el vivir, con la vida del día a día, con el amor, con los sueños, en fin. Un personaje muy reconocido por todos los flancos. Se olvida ahora convenientemente pues que en los últimos tiempos fue, por ejemplo, muy crítico del comportamiento de Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela frente al tema electoral. Llegó a decir, bueno, ese Maduro está loco como una cabra, y habló con todas sus letras de un fraude electoral en la elección nicaragüense. Ya Maduro, como otros que lo criticaron en su momento por esas expresiones con respecto al proceso electoral venezolano o con respecto a la autocracia que controla Nicaragua, pues ya ahora lo perdona. Bueno, fue un compañero, tuvo algún error, pero creo que a nosotros, a los mexicanos y mexicanas, nos recuerda la partida de Mújica, la necesidad para decirlo en los términos del líder del movimiento que gobierna, pues fue un personaje que enseñó cómo anclarse en los principios y cómo poner por delante la ética, la honradez, la sencillez. Si con una palabra pudiera ser despedido Pepe Mujica, sería la palabra congruencia. Gracias, Arturo Cano. Sí, perdón, antes agradecer a Irma Juan, gracias por tu aportación. Rápidamente comentarios aquí antes de empezar con más Mujicas y menos Trump, dicen por acá. Como yo sé que sí, ha de haber hecho la tarea Tere Rodríguez de la Vega, los impresentables, esto de lo que habla Arturo Cano, hablar de Mujica, de pronto hasta parece muy extraña la situación, ¿no? ¿Cómo? Vimos a Marina del Pilar que dice que le aprendió a Mujica algunas de las lecciones de vida que le dio por una reunión vía Zoom. Pero bueno, entre otros, ¿a quién más viste por ahí? Alito Moreno, Sandra Cuevas, bueno, ahí cada personaje que fue a tomarse la foto. ¿A quién más pescaste por ahí, Tere Rodríguez? Pues mira, creo que mi preferida era Sandra Cuevas, porque es todo lo que no era Mujica, ¿no? Con su super ropa de marca, al lado de ese gran viejo. Creo que Mujica es un activo político, lo era ya en vida y por eso había como esta práctica de irse a tomar la foto con ese gran sabio.
y lo es ahora que partió. Y creo que es un activo político porque justo la congruencia con la que llevó su vida y la que proyectaba como figura política, pues era como una especie de lavacaras, ¿no? Es decir, aparecer al lado de Mujica parecía como que te contagiaba. Tristemente hay que decirles a estos personajes y a estos personajes que no es el caso, que siguen siendo tan miserables como lo eran antes de poner y postear la foto por Zoom o en directo, o la vez que Mujica los saludó o habló o intercambió con ellos algunas palabras, ¿no? En ese sentido tiene como este carácter de amuleto, ¿no? Es amuletesco, en el sentido de que te reconcilia, sería como ir a ver al Papa, ¿no? Como si te reconciliara con tus pecados, pero en el campo de la política, ¿no? Puede ser lo más miserable como político, pero ese contacto como te purificaba o algo así. Creo que esta utilización de Mujica como activo político de purificación moral y ética, el riesgo que corre, y creo que por eso tenemos que decir Mujica es nuestro, y resaltar de Mujica incluso más ese joven Mujica que pensó en la opción armada, como para arrancárselos a quienes lo ven solo como un activo de purificación político y ética, porque tiene el costo de la despolitización, ¿no? De la banalización. De pronto yo hoy vi muchos contenidos compartidos desde muchos perfiles que ya probablemente algunos de ellos ni siquiera saben quién fue Pepe Mujica, este paso del activismo armado, de la lucha armada a la cárcel, de la cárcel a la política institucional electoral, de ahí a la presidencia, de ahí a ser referente moral de la izquierda latinoamericana, sino que como que les llegaba la imagen de ese sabio viejo con esa mirada entrañable que tenía Pepe Mujica y alguna frase emblemática de esas que dice muy bien Arturo Cano, nos regaló a montones, ¿no? Pero ya vueltas memes de tías en chat, que en realidad se vuelven como contenido de autoayuda, ¿no? Como de una especie de resiliencia individual de este personaje que aprendió a hablar con las hormigas en la cárcel y luego salió a la luz, o ese que dice pobre es el que no está conforme con lo que tiene, que si no lo pones en el contexto de la memoria de quién fue, por qué luchó, pues entonces pierde significado y nos lo arrebatan, ¿no? Esos íconos también son arrebatables vía su banalización y su trivialización y su vuelta meme, ¿no? Y en este sentido, pues recordar ese Mujica que en aquella convención de la CELAC dijo el problema de la política de hoy, de la política de muchos políticos, entonces hoy que en Morena están, por ejemplo, de luto por el buen Pepe, pues recordarles que dijo el problema del divorcio de la política con la filosofía y su matrimonio con la economía es que cuando la política se divorció de la filosofía, perdió el horizonte de lo deseable, el horizonte del balance ético, el horizonte, y ahí es donde gana la lógica del pragmatismo, la lógica de la racionalidad instrumental del costo-beneficio. Entonces, ojalá esta rememoración política de la izquierda sobre Mujica también sea una ocasión para una profunda reflexión de qué lugar darle a los principios y a esto que muy bien Arturo decía, lo definía, es decir, la congruencia, que no nos lo arrebaten. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Fede Bonazo, ¿qué agregar a esa gran figura? Dice Octavio Martínez Soriano, Pepe sí vivió como pensó y predicó. Hay magnífico anecdotario en torno al Pepe, y quiero hacer énfasis en lo que decía recién Tere, muy bien dicho, que es que no es una figura, no sé si el país o quien titula, murió un izquierdista tranquilo, una cosa así. La palabra tranquilo no define a Pepe Mujica, la palabra sabio, prudente, quizás sí, pero tranquilo no. Él optó, era Tupamaro, estuvo en la guerrilla uruguaya, optó por la opción armada cuando consideró que era la manera de combatir la explotación, la dominación y un statu quo de privilegios, y se jugó la vida. Le metieron 6 balazos, lo metieron en la cárcel varias veces, y después es una figura que por esa misma razón, su largo periodo en la cárcel lo convierte, lo asemeja a otras figuras de resistencia, como Mandela, por ejemplo. Y ahí es donde también se empieza a perder o a diluir esa etapa o esa parte de la biografía del Pepe, donde era un Tupamaro y fue un guerrillero que decidió realmente optar por
la respuesta armada a lo que era el abuso, por supuesto, de la dictadura militar uruguaya, que había roto el orden constitucional. Y después tuvo también un coraje muy grande, acaso más grande, que es el de, en democracia, entender que las reglas cambian, que hay espacio para negociaciones, para diálogo, y fue un muy buen demócrata, como suelen ser los uruguayos, que tienen, incluso los uruguayos del Partido Blanco o del Partido Colorado en general, con sus excepciones siempre, son fieles todavía al juego de la democracia. Y por eso podemos hablar que en Uruguay tenemos una de las democracias mejor establecidas de nuestro continente, o menos contaminada por una serie de deudas que la democracia liberal realmente existente tiene todavía con tantos de nuestros pueblos. Pero aparte, su impacto desde las políticas públicas en los 5 años que gobernó es notable. Es un hombre que tuvo un crecimiento económico, que es la cifra que le entusiasma a muchos de los que juzgan la vida y la política desde la macroeconomía. Tuvo un crecimiento económico sostenido que pudo convertir en combate a la desigualdad en el Uruguay y a reducción notable de la pobreza. Estos son números y cifras que hablan del impacto concreto que tuvo este filósofo, casi poeta también, que nos regaló tantas frases lindas y cuyo ir a visitarlo en ese peregrinaje Lavacaras también pudo modificar o alterar o no hacer el acento suficiente en lo que fue su gestión pública concreta. Se va un gran líder que es un ejemplo muy desagradable para tantos de los que después están publicando la fotito hoy con él. Un ejemplo realmente de congruencia, no porque fuera perfecto, que no lo era, pero sí porque fue muy, muy consecuente entre lo que dijo y lo que hizo, ¿no? Y ese es un caso muy raro. También es una costumbre del Frente Amplio Uruguayo, fundado allá en los 70s. Con esto acabo la reflexión. Digo, hay mucho de qué hablar. Hay un ángulo muy interesante en la relación de Pepe con Cristina Kirchner, a la que le pegó durísimo en determinado momento. Dijo que no se atrevía a dejar el poder, que era una vieja que se sostenía el poder sin darle oportunidad a las generaciones jóvenes. Era un tipo de una enorme grandeza espiritual y grandeza política, por tanto, lo cual es rarísimo de encontrar en nuestro continente. Quizás por eso se llevaba bien y se querían bien con López Obrador. En fin, un ejemplo. Y bueno, podemos decir, ¿por qué no? Si uno los compara, un héroe también de la izquierda latinoamericana, el Pepe, que tuvo una vida intensa y la vivió a fondo, y él estaba orgulloso también de haberla vivido así, con grandes amigos. Él celebraba mucho la amistad, ¿no? Están sus fotos inolvidables en el Volkswagen azul, con Chomsky, con Lula, con Osman, y ahora el heredero del trabajo de Tabaré y de él en el Frente Amplio. Gracias, Fede Bonazo. Hay muchos comentarios en el chat, pero Herbert Solís dice algo así como muy, muy claro. Vida simple, pensamiento elevado. Era su bandera, el bastión político. Así que gracias a todos. Y bueno, perdón que creo que mencionó mal el nombre del presidente uruguayo actual, que siempre me confundo. Orsí, por favor. Orsí. Yamandu Orsí, que siempre me confundo con la película. Así es. Y bueno, y de esto, porque es un tema relevante para abordar, pero vámonos ahora sí al momento político, que también es parte de eso. Estados Unidos pacta con los chapos y define quién es narcoterrorista y quién no lo es. En este momento parece que los enemigos de los chapos son los enemigos de los Estados Unidos. Y tras esta acusación de 2 personas, 2 mexicanos ya definidos como narcoterroristas. Arturo Cano, ¿qué pensar de ese lenguaje de los Estados Unidos y que ha ido subiendo de tono la respuesta acá en México? Pero esa en una segunda parte. Pues estamos viendo, a veces siento que estamos viendo una narcoserie y que solamente la DEA y otras agencias de Estados Unidos nos van dando nuevos capítulos de la misma narcoserie, esa que comenzó cuando se llevaron al Mayo Zambada y el presidente López Obrador dijo que Estados Unidos no había informado nada, que se había hecho la petición de información, así mantuvo la solicitud durante
lo que restó de su mandato, y Estados Unidos nunca informó nada, como suponemos que va a ser ahora la respuesta en relación con los temas que están ahora o que cayeron en estos días a la agenda ya de por sí muy complicada de la relación de México con Estados Unidos, porque ya teníamos los aranceles, ya teníamos el tema del agua, ya teníamos el fentanilo, la cuestión migratoria, y pues agreguen el alcalde de Matamoros, agreguen la visa de la gobernadora, y pues así vamos con un nuevo capítulo que yo no sé si podríamos llamar la chapiza cruza la frontera o la anunciada caída del Sagitario y el Pichón, ¿no? Podría ser el nuevo capítulo, porque al mismo tiempo que se revelan esas fotografías de unas personas con maletas, todas de espaldas, cruzando una garita, se hace el anuncio oficial por el gobierno de Estados Unidos de que va contra dos personajes que ubica en el entorno como operadores de otro capo que es conocido como el Chapo Isidro. Hace unas semanas que anduve por Sinaloa, cuando le preguntaba yo a los colegas locales sobre cómo estaba distribuido, repartido el territorio de cada una de las facciones de este grupo y qué era lo que se peleaban, muchos me dijeron, bueno, todo esto ocurre acá en Culiacán, hacia el sur, porque hacia arriba, es decir, hacia Los Mochis, a partir del kilómetro 100 no pasa nada, porque ahí manda el Chapo Isidro. Por estas semanas también el INEGI publicó la actualización de la encuesta nacional de seguridad urbana, que mide la percepción de seguridad o inseguridad que tiene la gente. Lo notable de esa última entrega de la encuesta fue que Villahermosa es el primer lugar en percepción de inseguridad, más del 90% de la población que dice sentirse insegura. La nota es que no fuera Culiacán, ¿no? que queda en segundo lugar. Por ahí, en un lugar también alto, estaba la ciudad de Mazatlán, con más de 60%, según recuerdo, y curiosamente, Los Mochis, que está en la misma entidad, que está a un par de horas de Culiacán, la percepción de inseguridad rondaba 30%. Ese era digamos, el escenario que con el Chapo Isidro, ahora muy famoso, una de las derivaciones del grupo de los Beltrán Leiva, que a su vez era una ruptura de otro momento en el cártel de Sinaloa, pues ahora se convierten en estos objetivos de narcoterrorismo al amparo de esta definición por parte del gobierno de Estados Unidos, y por eso la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pregunta con razón si Estados Unidos va a negociar o va a pactar con terroristas. Ya los calificó de terroristas. Ahora va a pactar con terroristas a pesar de que insiste en que no llega a acuerdos con grupos terroristas. Pues así parece ser que va a ser, ¿no? El día de mañana hay una protesta, recordatorio, frente a la Embajada de Estados Unidos, porque se cumplen 8 años del asesinato de nuestro muy querido amigo y colega Javier Valdés en Culiacán, Sinaloa. ¿Por qué frente a la Embajada de Estados Unidos, dirán ustedes? Bueno, pues porque el autor intelectual ya probado del asesinato de Javier Valdés está en Estados Unidos bajo la protección de un acuerdo como el que van a tener los chapitos. Esto es lo que va a haber mañana. Convoca Río 12, el semanario Culichi sinaloense, en el que colaboraba Javier, y una serie de organizaciones de apoyo a la libertad de expresión y a los periodistas. Entonces, bueno, pues por eso, porque pese a que Damaso López está plenamente identificado, conocido como el Minilic, como el autor intelectual del asesinato de Javier Valdés, Estados Unidos se ha negado a aceptar la petición de México de extraditar a este personaje.
ese es el destino que correrán todas las víctimas de los chapitos que ahora se están entregando en Estados Unidos, que llegarán a un acuerdo que les permitirá tener una vida en otro país, en otro territorio, mientras sus víctimas acá continúan con su dolor. Por ejemplo, en el caso de las familias de desaparecidos, siguen sin saber qué pasó con los suyos. Bueno, pues ahí estamos por un lado como serie, como narcoserie de Netflix, aunque en el fondo sabemos que pues lo que hay en la llamada guerra contra el narcotráfico de Estados Unidos es siempre un interés de tener un pretexto para intervenir en los asuntos de otras naciones. Gracias, Arturo Cano. Y bueno, ya ha pasado muchas horas y todavía no se sabe si es de estos 17 familiares de los Guzmán se encuentra la madre de Ovidio Guzmán y 16, y todas estas personas, no se sabe absolutamente nada. Y lo que sorprende ahora es cómo algunos medios, por ejemplo, como Grupo Reforma, que hoy empieza a sacar un perfil de Griselda López, la ex esposa del Chapo, y donde pues parece un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Dice, hoy pone fin a la vida a salto de mata que llevó durante 25 años. O sea, ya hasta ahí, con esas 2 líneas, ya no pude seguir yo leyendo porque, pues obviamente parte, me parece, Tere, que es dentro de este lenguaje y esta retórica de los cobijamos, porque de victimarios pasan a ser víctimas los Guzmán ahora. Sí, y además esta construcción del personaje, ¿no? Que uno lee eso del Reforma y dice, ¿y esta película quién la actúa? ¿Kate del Castillo? ¿O quién es la protagonista de este gran personaje, ¿no? Yo hoy que nos mandaba Alex, Fernanda, los temas para la mesa, me puse muy creativa, entonces le quiero proponer por esta vía, a ver si llega a presidencia, una gran idea. Que puede tal vez ser un antes y un después, no bromeo, pero híjole, vamos a ponerles aranceles a la extradición. Esa es mi propuesta para el día de hoy que les vengo manejando. Es decir, están ya todo este periodo que se abre, como muy bien lo dice Arturo, con la entrega, secuestro del Mayo Zambada, se está abriendo un periodo en el que parece que va a ser la regla que Estados Unidos emprende rutas de negociación, entrega con grandes capos de los cárteles mexicanos, y las consecuencias las sufren los estados del norte del país, ¿no? Es decir, los ajustes de cuentas, no solo a nivel de la incapacidad que entonces se tiene de reparar los daños, si las víctimas quedan de este lado, o las familias de las víctimas quedan de este lado, y la impartición de justicia que prevé en muchas ocasiones una muy buena vida para los victimarios, entonces la impartición de justicia queda del otro lado. Entonces, las víctimas de este lado, los victimarios, además, que compran beneficios del otro lado, ¿no? Entonces, si eso va a ser, si esa va a ser la regla, pues por lo menos vamos a ponerles aranceles. Entonces, yo digo que un 15% de las fortunas a la extradición, o por cada año de condena que les perdonen allá porque se vuelven testigos protegidos, pues entonces un impuesto altísimo, porque de verdad, y ya fuera de la broma, de verdad me parece que este es un tema delicadísimo para la administración de Claudia Sheinbaum. Creo que lo ha hecho bien y creo que la declaración de hoy de que no pactaban con terroristas fue discursivamente muy acertada. Y sin embargo, sí tenemos el gran desafío de la impunidad total con la que las agencias de la seguridad norteamericana actúan en territorio nacional. Imaginémonos todo lo que está antes, todo lo que antecede a un proceso de entrega de decenas de familiares. Es un proceso de intervención que debe tener una infraestructura, ahí sí que nos pone a pensar en una serie de plataforma digital, ¿no? Es decir, los brazos de la DEA y del Departamento de Justicia en Estados Unidos que deben estar operando en el país, infiltrados en el crimen organizado para que esté este flujo, esta especie de agencia de viajes para narcotraficantes y sus familias hacia Estados Unidos, es impresionante y me parece que pone la relación bilateral
en términos muy, muy, muy delicados, en tiempos además en que hay que también estar cuidando la agenda de la relación bilateral en términos más, como en temas, en registros más económicos, ¿no? Entonces me parece que es un momento complicado, que desde Relaciones Exteriores y desde la Presidencia de la República se tiene que manejar como con mucho cuidado y con mucha firmeza, porque me parece que estamos perdiendo la capacidad de ser nosotros quienes vayan pautando la forma de desmantelamiento del crimen organizado y el dolorosísimo paso que ha dejado por muchísima parte del territorio nacional. Y hasta ahí. Gracias, Tere Rodríguez. Y bueno, Fede Bonazo, algo que se le olvida o no lo deja muy claro en esta narcoserie o en este episodio respecto a la ex esposa de El Chapo es que Griselda Guadalupe López Pérez es esposa, pero también ex esposa, y es una de las principales operadoras del cártel de Sinaloa, y nada más y nada menos que la madre de Ovidio Guzmán. ¿A qué te suena esta situación? Ahorita vamos a ir con lo del intervencionismo, pero en esta construcción que hace la oposición en México, que hace la derecha de glorificar a ciertos personajes. Emma Coronel, pues ya ahora es super influencer y demás, lo que toca el Chapo parece como que en automático algunos lo glorifican. Sí, además es un escenario donde vamos a ver a hijos acusando a padres, a hermanos acusando a hermanos, a familias enteras entrando en el juego de la política justicia de los Estados Unidos. Yo creo que hay hay muchos ángulos de análisis de esta circunstancia que se ha ido incrementando, ¿no? Pero que no es nueva tampoco, ¿no? O sea, tenemos la relación entre la política y la justicia. Hay un departamento de justicia de los Estados Unidos que está actuando políticamente. Esto no es nuevo, pero se ha acentuado con la administración Trump, o en todo caso hay visos de que se pueda acentuar o convertir directamente en un agente de presión diplomática a las órdenes de una agenda injerencista recrudecida, porque injerencista siempre ha sido, o incluso intervencionista directo. O sea, esto hay que verlo, ¿no? El papel de Johnson, que acaba de recibir sus cartas credenciales como embajador de los Estados Unidos, Boogie, el aceitoso que nos envían, aquí está, cruza entre Rambo y Boogie, como hemos dicho en alguna otra ocasión, que llega a México como embajador, es decir, por todos los costados, con un Pentágono que también habla sin ningún tipo de pudor, como pudo tener en otro tiempo, sobre intervencionismo y que México necesita ser intervenido. Vemos el speech del fiscal de California con estas nuevas aprehensiones que de Adam Gordon contra el cártel de Sinaloa, que parece más un guión de una película de Hollywood, ni siquiera ya de Netflix, del Hollywood viejo de John Wayne, diciendo ustedes ya no son los cazadores, van a ser los cazados, que es todo un speech que se ve ha contaminado y permeado en diferentes instancias del Estado, desde el Departamento de Seguridad hasta el Departamento de Justicia. Es decir, están todos desde los anuncios de vamos a cazar migrantes, como si se tratara de cazar ganado, a vamos a cazar ahora narcoterroristas. Es una situación que a medida que crece, pues va implicando ya que la muñeca de Claudia Sheinbaum en el gobierno mexicano esté más que aceitada. Es decir, se mete también todo este tema como extorsión de aranceles. Me gustaba mucho la propuesta de Tere, pero veo que realmente los que han ganado la partida o la iniciativa, en todo caso, en cuanto a intercambiar presos o extradiciones o expulsiones por aranceles, son los Estados Unidos. En fin, preocupante el tema. Y lo que decía Arturo es de destacar, es decir, todo un sistema allá de justicia donde la misma ley te impide pactar con terroristas o narcoterroristas, violentada por el propio Departamento de Justicia, que a mansalva genera estos acuerdos de negociación con posibles delatores y libera terroristas o genera mecanismos de protección a los mismos terroristas con los cuales la ley le impide negociar. Y todo el mundo pendiente también de lo que va a decir un personaje como el Mayo, cuando declare, si es que declara contra políticos, empresarios, corruptos, que evidentemente tienen en México su vínculo con la delincuencia organizada
u otro tipo de delincuencia, en este caso concretamente con la delincuencia organizada. Un tema que crece, acentúa las capacidades extorsivas de Trump y exige cada día más de la habilidad política de la presidenta. Y justo hablando de esas habilidades, los invito, vamos a ver este fragmento de 30 segundos donde nos parece que la posición de la presidenta de México ha ido pues subiendo el tono. Vamos a ver. Vemos en unos segunditos más donde habla de no utilizar el tema del terrorismo, porque pues ellos mismos son los que Estados Unidos es quien se está, se está sentando a negociar. Hay quien señala acá aquí en un comentario, dice, ¿a poco creen, quién dice por acá? Alberto Carlos Ramírez, ¿a poco creen que las maletas de los familiares iban llenas de ropa? No sean ingenuos, iban llenas de miles o millones de dólares para pagar sus visas doradas, que el gobierno de los Estados Unidos, para tener esa Golden Visa, requiere de 5 millones de dólares. Vamos a ver, quitamos esto. Vamos, producción, con ese video para que podamos, ahí está. Lo importante aquí, y eso es para el pueblo de México, es que no se use como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para intervenir de alguna forma en México o tener mayor injerencia. Eso no. Arturo Cano, habíamos visto un episodio similar de tanto acoso de un gobierno de los Estados Unidos hacia México. Bueno, Trump estaba menos viejo la vez pasada, entonces quizá entre más viejo, más hijo, ¿no? O sea, va subiendo, va escalando y se abren pues muchos frentes. Creo que algunos de esos frentes que podrían tener un manejo distinto que no sumara pues más problemas a los que ya de por sí tenemos con Estados Unidos. Es el caso de lo del jitomate o lo del gusano barrenador, porque al parecer pues ya en medio de este paraguas general que es la actitud del bully que es Donald Trump, las distintas agencias gubernamentales estadounidenses pues aprovechan ahí para meter sus agendas, para meter los temas de una relación que siempre han sido complicados. Digo, el tema de las aguas, los afluentes de la frontera, pues siempre ha sido una cuestión de discusión y año con año, sobre todo cuando hay tema de sequía, pues hay jaloneos de ambas partes. Los productores de jitomate de Florida siempre han presionado para parar el jitomate mexicano, porque es una competencia a su propio producto, pero digamos, algunos de esos asuntos podrían estar o podrían no haber llegado al momento en que llegaron, sobre todo porque esta suma se iba configurando un cóctel más difícil, más explosivo. Va a llegar un momento, esperemos que tarde, que las cosas vayan mejorando con esto que dice la presidenta de la colaboración y el diálogo permanente, esperemos que no llegue el momento en que esta retórica de cabeza fría ya no sea suficiente, porque el tamaño de la agresión sea muy fuerte. Ahora, por mucho poder que tenga Trump, no hay una uniformidad en Estados Unidos, ¿no? Hay una nota en estos días que es pues un atisbo de esperanza por la carta de un grupo de congresistas hablando con toda claridad
de que mientras no detengan el flujo de armas, seguirá el flujo de fentanilo, porque las armas son las que le permiten a los grupos delincuenciales en México mantener la producción de estas drogas que al cabo llegan a Estados Unidos. Gracias, Arturo Cano. Tere Rodríguez, ¿qué sigue? ¿Qué esperar? Hablábamos desde hace días, el tema va a ser jitomates, migrantes, fentanilo, agua, gusano barrenador, ahorita ya es el narcoterrorismo. ¿Qué esperar y cómo debería de actuar la presidenta en estos momentos y el resto de los ciudadanos? O sea, yo creo que tenemos enfrente un perfil muy errático, que es el de Donald Trump, porque Donald Trump tiene esta dinámica como de exabruptos declarativos y después retrocesos en sus propias avanzadas, por ejemplo, arancelarias. Entonces creo que se necesita como mucho tino y mucha análisis fino como para detectar que esto es tendencia y es una dinámica con la que va a haber que estar trabajando durante todo el periodo de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y que por otro lado en realidad solo es este toma y daca declarativo, ¿no? En este sentido me parece que acá se está reaccionando de dos maneras muy diversas. Ante el exabrupto declarativo, me parece que se endurece el tono de manera muy correcta. Me parece, reitero, que la presidenta hoy fue muy incisiva y correcta, adecuadamente incisiva. Y lo ha sido efectivamente, como lo decía Arturo, en otros temas, como en los temas de las armas, ¿no? Es decir, en apego y en estricto apego a la verdad, el problema de origen viene de la incapacidad de Estados Unidos de detener el tráfico de armas. Y en realidad podríamos decir, como ellos dicen que China y México son los causantes de los zombies en las calles de las principales ciudades neoyorquinas, pues podríamos decir que Estados Unidos es el causante de cuántas de las muertes que han azotado, violentas que han azotado al país, ¿no? Es decir, es el origen de ese daño y creo que se ha puesto bien en la mesa. Y sin embargo, si nos volteamos a los momentos en los que la amenaza y el chantaje es arancelario, ahí vuelve a aparecer el tema de seguridad, pero vuelve a decir, nosotros estamos cumpliendo, vamos a coordinarnos, coordinación, no sumisión, y ahí pesa más esta cabeza fría con la que se nos ha invitado a pensar. Entonces yo creo que tenemos estos dos variables, ¿no? Tenemos las cosas que son tendencia, que es el reajuste económico de Donald Trump, ante el cual tenemos que ir tomando medidas, y lo que sí es, no tiene nada de exabrupto, una política, más allá de lo que diga, una política absolutamente injerencista del Departamento de Justicia en todas estas negociaciones que están conduciendo a la entrega, secuestro de todos estos perfiles, altos perfiles del crimen organizado en el país. Y eso sí reporta un problema bilateral. ¿Por qué? Porque, reitero, más allá de que nos están expropiando la impartición de justicia, que no es poca cosa, ¿no? En crímenes, además, muy graves, ¿no? Que han sumido al país en sangre, horror y desazón e incertidumbre. Por otro lado, genera efectos concretos. Cada jugada de un capo allá genera reajustes en las plazas acá, genera muerte, genera incertidumbre. Entonces, está muy cañón porque entonces hay una cosa de tu seguridad interior que depende de las negociaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, de Justicia de Estados Unidos, con capos de la droga acá. Entonces, no puede ser que nuestras ciudades sinaloenses, por ejemplo, tengan que estar pendientes de lo que declaran allá, de quién se va a entregar allá y quién está negociando para ver si va a haber retenes, camiones volcados, incendiados, ajustes de cuentas, pues, ¿no? Entonces, creo que se abre un panorama muy difícil ante el cual no solo puede pesar la cabeza fría que pesa en los momentos en los que nos están amenazando arancelariamente, ¿no? Gracias, Tere Rodríguez. Fede Bonazo, ¿cuál ha sido el papel? ¿Ha estado bien la presidenta? Incluso recuerdo con esto del gusano barrenador y este llamado al secretario de Agricultura, le dice, pues, no te enojes, obligaron a Julio Verdeguer a bajar un tuit porque así como que tranquilos, diplomáticos, cabeza fría. ¿Qué más hacer para enfrentar a estos, pues estos alardes de Donald Trump?
Bueno, ahora Tere hizo una gran propuesta, es decir, acentuar la narrativa desde la mañanera. Así como Trump usa el tema de que las víctimas de fentanilo en los Estados Unidos son por culpa de los narcomexicanos, y a veces le quita lo de narco y dice nada más de los mexicanos, pues nosotros tenemos que empezar a exaltar la narrativa, que además está enraizada en la evidencia y en la realidad, de que la culpa de las muertes, las desapariciones, muchas, no todas, algunas de las desapariciones o de la crisis de seguridad que vive México, es directamente de Estados Unidos y su gobierno, donde, como muy bien explicaba Tere ahora, las negociaciones que el Departamento de Justicia tiene con estos mecanismos de autoculpabilidad que tiene con los apresados, con los capos, repercuten en asuntos interiores de México, violando la soberanía, causando problemas diplomáticos que van en incremento. ¿Qué hacer? Pues yo creo que ahí le podemos dar un combate narrativo a Trump, que le interesa tanto ese espacio de Twitter y de las declaraciones, y a él, acuérdense que estaba como medio impactado de que México tenía campañas antidrogas de prevención muy buenas y que las quiere montar en los Estados Unidos. Bueno, hacerle ver que el problema está en el mercado y en el de consumo allá, y en el tráfico de armas, y en lo que es históricamente el papel de las agencias que en teoría la DEA están para combatir a las drogas y han sido, bueno, no solo no lo han logrado, sino que han permitido que el problema se expanda, porque también hay un uso político y geopolítico del tema de las drogas desde hace décadas. Yo creo que hay que hacerlo por ahí. Y luego un pequeño comentario en cuanto al papel de la oposición en México. No porque la oposición diga que una cosa está mal, nosotros tenemos que callar también lo que debe ser una revisión elemental de los vínculos de ciertos políticos o empresarios en México con el crimen organizado. Eso se torna muy difícil, es verdad, ante una coyuntura de agresión permanente como la que estamos viendo, pero también se torna necesario, ¿no? Esa oposición que se ha convertido involuntariamente en un agente de la 4T, es decir, todo lo que dice es tan falso y ridiculizable que de alguna manera quedan algunas de las críticas que deberían salir a la luz y que debían. Yo siempre soy partidario de no esconder debajo de la alfombra ningún asunto, no convertir en tabú ningún tema en ninguna circunstancia, porque eso es lo que verdaderamente le hace el juego a las fuerzas más oscuras que presionan al gobierno en este momento. Entonces, bueno, claridad, México tiene que sanear también una clase política muy contaminada por sus vínculos con el crimen organizado. Eso es una realidad y hay que empezar en algún momento y hacerlo de manera decidida. Y por el otro lado, sostener, contrarrestar narrativamente una tensión que tiene estos dos costados que también describía ahora Tere. No es una situación fácil, ¿no? Ahora, también vemos, esto no lo digo como para moderar la alarma, pero sí para asentar nuestros análisis y perspectivas en lo que ha sido hasta ahora la realidad de Trump, un tipo que ya está retrocediendo en los aranceles con China, ya está renegociando, un tipo que vive mucho en la esfera declarativa y mucho menos en la esfera de material de los hechos. Y eso nos tiene que dar algún espacio para poder pertrecharnos, narrativa o diplomáticamente, y generar bueno, la respuesta que tiene que haber ante una agresión así, que, sostengo, por ahora es más declarativa que concreta. Así es, dice alguien del PITCAN, dice, en tiempos de Calderón y García Luna la injerencia era total, las agencias se paseaban como querían. Y bueno, a partir de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se limitó la presencia y bueno, empezaron las divisiones muy claras de las agencias en nuestro país. Y bueno, estamos llegando a la recta final, pero yo sé que a ustedes les preocupa un tema muy, creo, por sus caras, por lo que piensan, pues que apareció Sandra Cuevas. Apareció en la FES Aragón, en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, había dicho que era invitada, tenemos la nota en julioastillero.com, y bueno, ya la Dirección de Comunicación Social de la UNAM dijo, no, de veras no estuvo invitada, nos deslindamos, ella llegó a una conferencia en la semana
de las actividades de derecho, pero no, nadie la invitó. Pero ahí está. Ahí está, por lo pronto los invitamos a ver el sitio de julioastillero.com y dijo en palabras más, palabras menos que había retirado sus redes sociales porque tenía ganas de hacerlo, ¿no? Pero que era tan clara su vida que aparecía ahí en un evento sin temer absolutamente nada. Me parece permítanme, en una conferencia de Francisco Burgoa, pero no participó en nada ni fue invitada. Ahora sí que llegó sin querer queriendo. Y ahora sí, nos vamos a los postrecitos, 2 minutos y medio, cada uno, 3 minutos. Arturo Cano, adelante. Pues qué lástima que por la UNAM, ¿no? Tantos doctorados que tiene la señora y se la perdieron. Lo que sí recuperaron por estos días también fue una foto de Sandra Cuevas allá en la chacra de Pepe Mujica, porque fue una de las personajes que lo fue a visitar. A Sandra Cuevas, que da tumbos y que no tiene ideología, no le va a preocupar en realidad la ausencia de Mujica. A quienes podría preocupar quizás sean los bolivianos, creo yo, porque pues ¿quién con la autoridad moral de Pepe Mujica para decirle a Evo, oiga, compañero Evo Morales, ya? Me explico, el presidente Luis Arce ha dicho, yo no voy a ser candidato a la presidencia, le pido a Evo Morales que haga lo mismo. Y Evo Morales convoca para pasado mañana una marcha donde muy probablemente anuncie su candidatura, pese a que el Tribunal Constitucional Boliviano, la máxima autoridad jurídica de ese país, ha dicho que Evo ya no es elegible. Si ya no está Pepe Mujica para darle consejos a don Evo Morales, bien podría echarle una miradita al libro de la persona que, según el mismo Evo Morales, le salvó la vida, a un libro de Andrés Manuel López Obrador que se llama La mitad del camino, y donde López Obrador dice, o se refiere a los errores del MAS en Bolivia, y dice con toda claridad que cometieron el error de quererse perpetuar en el poder. Y cuando lo dice, pues se refiere a Evo Morales, ¿no? Porque cometieron errores que pues no debieron insistir tantas veces en la reelección. Pues una vez más, Evo Morales, esa es la información que yo tengo de gente con la que mantengo relación en Bolivia, no es que el gobierno de Luis Arce se haya desviado, no es que Andrónico Rodríguez, que otrora fue delfín de Evo, y ahora lo califican desde las redes evistas como títere del imperio. En esta otra página, López Obrador se queja del maltrato que recibían en los tiempos en que era una oposición de muchos líderes latinoamericanos, incluyendo Evo, que ni siquiera una llamadita telefónica había. En fin, pues ojalá le haga caso Evo Morales, porque si no, pues esa insistencia de Evo Morales de volver al poder, lo que puede derivar es que gobierne, pero el desastre que están creando, ¿no? Y una última cosita de 30 segundos. A partir de mañana, plantón de la CENTE en el Zócalo de la Ciudad de México, un movimiento de la coordinadora que ha sumado a más trabajadores públicos, fuera incluso de la docencia, en el que se exige la reforma a la ley del ISSSTE, que se atienda a la situación de las pensiones de los maestros, que por este cambio de la medida de mínimos aún más, pues hay maestros que ya han visto reducidas sus pensiones a la mitad de lo que tenían. Entonces, bueno, pues hay una movilización que ha sostenido el magisterio. Por ahí les mandé, no sé si lo tengan, un croquis del centro histórico donde se ve dónde van a estar pues los distintos contingentes de la CENTE. Por lo que he podido averiguar, desde el gobierno ya les han mandado mensajes en el sentido de que pues las ofertas que se han hecho ya son públicas y que no hay más que ofrecer al magisterio porque no hay más recursos. Entonces, bueno, pues tendremos movilizaciones que muy probablemente continuarán hasta que finalice este ciclo escolar otra vez con la CENTE en las calles.
Así es, que es parte de lo que han estado anunciando a los horarios. No sé si tengamos por ahí producción este croquis del que habla Arturo Cano, pero lo que están pidiendo en esta huelga nacional, piden la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, la de la reforma educativa 2019, aumento salarial del 100% al sueldo base directo, justicia social y democracia sindical. Parte a las 9 de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Gracias, Arturo, por toda la información. Y postrecito, Tere Rodríguez. Doble. Algo tengo que decir de la presencia de Sandra Cuevas en la UNAM, porque pues yo ahí trabajo y es muy triste para una saber que ese tipo de personajes pueden aparecer en un entorno universitario, más de universidad pública, y pasar no solo desapercibidas, sino no ser abucheadas, ¿no? Entonces, efectivamente ya llegó la aclaración de la autoridad universitaria, pero nos sabe mal a los universitarios y universitarias que nuestras comunidades no muestren el repudio que este tipo de personajes tendrían que recibir en cualquier aparición que tengan en cualquier espacio público, porque me parece que ahí donde no llega la justicia de los jueces, muchas veces llega la justicia de la gente, ¿no? Y en este país muchos de estos personajes simple y llanamente no pueden habitar el espacio público y nuestra universidad debería ser un espacio libre de este tipo de personajes. Pero bueno, más allá de eso, postrecito, una invitación. Este sábado, las Reinas Chulas, que entre otras cosas, la Nora Huerta tiene un maravilloso Julio Pastillero que es de morirse de la risa. Las Reinas Chulas nos invitaron a las integrantes de la Mesa Roja a ser madrinas de la función de esta obra que se llama Viva la Libertad, carajo, que debe ser una joya muy al estilo de las maravillas que suelen hacer con la risa las Reinas Chulas. Así que bueno, los boletos están en esa plataforma de boletos para el teatro. Si quieren ahí acompañarnos, ahí vamos a andar las rojillas sentadas a la mesa viendo las Reinas Chulas. Y esa invitación, nada más. Sábado 17 de mayo a las 7:30. Así que qué delicia, si ustedes están por allá, no se lo pierdan. Y bueno, vámonos con Fede Bonazo. Aquí tenía un comentario guardadito. Dice, Lorenzo Ortiz, ayer me apareció en YouTube la sugerencia del concierto de Juguete Rabioso en el Zócalo. Es la onda, como siempre, Fede Bonazo. Felicidades. Ahí está. Muchísimas gracias por ver ese concierto que efectivamente hace muy poquito hemos subido ya a nuestro canal de YouTube como parte del regreso indiscutible, inexorable y a ver a dónde vamos de esa banda que quiero tanta, llamada El Juguete Rabioso. Yo hago una invitación, le pasé a la producción el cartel de este arte que abraza, que es el documental de todas las expresiones artísticas o varias de las expresiones artísticas en torno a la solidaridad con el caso Ayotzinapa, donde está como productor nuestro querido colega Temoris Greco, que hoy es en la UNAM, para que también veamos que en la UNAM siguen pasando cosas muy buenas. Es una universidad plural donde convive la solidaridad con Ayotzinapa, con las apariciones fugaces y extrañas de personajes como Sandra Cuevas. Este arte que abraza, que es a las 18:30 en el auditorio de... me dice el auditorio de Palacio de Minería, pero el cartel dice que es en la Facultad de Ingeniería, ¿no? ¿No dice eso el cartel? No, dice eso justamente que lo organiza la Facultad de Ingeniería. Exacto. Entonces hagámosle caso a lo que dice Temoris. Perdón, corrijo, 18:30 hoy miércoles en el auditorio del Palacio de Minería. Este arte que abraza, que son las expresiones de solidaridad artística en torno al caso Ayotzinapa. Gracias, Fede Bonazo. Hoy terminamos en puntito, hoy sí. Gracias a ustedes por estar en esa mesa. Ahí está el croquis, que lo debíamos, ahí está, para que ustedes tomen sus previsiones y también quien desea acompañar, quien desee solidarizarse y demás, o cubrir la nota, ahí está ya el croquis. Gracias. Y gracias por la mesa bella acá
Arturo Cano, Tere Rodríguez, Fede Monazo. Abrazo fuerte. Abrazos.